Bienvenidos a Radiant El Mirage. Muchas gracias por estar aquí celebrando con nosotros. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro grupo de Facebook de Radiant El Mirage. Y agradezco al tremendo equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario, maravilloso. Gracias a todos nuestros servidores. Tenemos también, vamos a continuar con nuestra serie. Vamos a entrar de lleno en nuestra serie del Evangelio de Mateo. ¿Cómo hemos aprendido, hermanos, en este trayecto, en este estudio del Evangelio de Mateo? Jesús comenzó su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, según Jesús, es alinear nuestra mente con las ideas originales de Dios, con el diseño de Dios y volver al diseño que Dios ha planeado para nosotros. Jesús también nos enseñó cómo abrir los cielos. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Los cielos se abrieron. Jesús nos ha mostrado cómo vencer la tentación. Él enfrentó a Satanás cuando Satanás vino en el desierto y lo tentó, y Jesús nos enseñó que mientras mantengamos nuestra identidad como hijos de Dios y no renunciemos a ello, vamos a poder vencer las tentaciones, porque el enemigo lo que quiere es quitarnos nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestra calidad de hijos de Dios. Jesús también nos ha mostrado que si vivimos dentro de los principios establecidos por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida llena de satisfacciones, donde vamos a alcanzar el máximo potencial que el Señor nos ha dado. Jesús nos ha revelado también que el poder del Evangelio es salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hemos visto que salvación significa sanidad, restauración, liberación y vida eterna. Pero también hemos comprobado que el reino de Dios es poder sobre las tinieblas, sobre los poderes de las tinieblas. Lo vimos en el último pasaje donde Jesús echó fuera a los demonios que poseían el cuerpo de los gadarenos. Entonces vemos que Jesús está progresivamente revelando su autoridad y revelando que Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero también hemos sido confrontados con nuestras motivaciones. Así que Jesús nos llevó al punto en el que debemos ser honestos en cuanto a nuestra fe y admitir cuáles son los motivos o las razones verdaderas por las que seguimos a Jesús. Entonces, si usted se ha perdido esos mensajes, se los recomiendo. Están en la página, el grupo de Radiant El Mirage en Facebook. No todos están en YouTube, tuvimos algunas situaciones técnicas ahí, pero todos están en el grupo de Facebook de Radiant El Mirage. Pero todavía hay mucho más. Jesús está cumpliendo un montón de profecías mesiánicas, y mientras su ministerio está avanzando, confirmamos que Él realmente es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. El título del mensaje de hoy es El médico de médicos. ¿Cuántos han escuchado decir acerca de Dios? Él es el médico de médicos. Bueno, como lo hemos visto antes, Jesús no solo está interesado en sanar nuestros cuerpos o sanar nuestros síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en los síntomas, ¿verdad? Lo que estamos sintiendo o las manifestaciones externas. Pero Jesús, cuando sanó al leproso, ¿se acuerdan que hablamos que la lepra era una forma externa de simbolizar la contaminación interna, y que Jesús, al sanar la lepra, está demostrando que Él está interesado en una sanidad integral, restauración del ser humano de una forma completa? Entonces Jesús, como el gran médico, Él trata la raíz de la enfermedad. Y esto es muy importante, porque Jesús va a ir a tratar con el alma. Y para tratar con el problema del alma no hay ningún otro remedio, no hay medicina. El ser humano no posee recursos para los problemas amartiagénicos. La palabra amartiagénicos viene de martos o martiología, significa todo lo que la doctrina del pecado, todo lo que pasa por causa del pecado. Entonces, cuando hablamos de los problemas generados por el pecado, problemas amartiagénicos, el ser humano no posee nada
para poder resolverlo. Y por cuanto todos pecamos, todos hemos sido infectados o todos nos hemos enfermado por causa del pecado, no hay ninguna cosa que podamos hacer para resolver ese problema más que a través de Jesús. El ser humano intenta resolver los síntomas que causa el pecado o los síntomas que causa la enfermedad del alma. El ser humano trata de resolverlos de afuera hacia adentro, como cuando tenemos un dolor de cabeza y es porque estamos preocupados, porque tenemos alguna situación de apuro y estamos angustiados. Entonces, en lugar de resolver el problema de adentro hacia afuera, venir delante de Dios en oración y poner esa carga, lo que hacemos es tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Y como espíritu, alma y cuerpo están conectados, lo que entra al cuerpo va a tener un efecto. De alguna manera, en alguna medida va a tener un efecto en el alma también. Y muchas personas recurren a los sedantes, recurren a las pastillas para aliviar los síntomas que están causados por un problema interno, pero que el cuerpo lo está sacando de una manera externa. A eso le llamamos psicosomático. El alma va a somatizar problemas a través de dolencias, malestares, enfermedades y muchas otras conductas autodestructivas. El hombre siente angustia en su alma y le da pastillas al cuerpo. Siente una tristeza en su corazón, le da drogas a su cuerpo, ¿verdad? En muchas películas lo vimos, ¿no? En la Edad de Oro del cine mexicano, tomando en un bar y para ahogar las penas, para olvidarse, ¿verdad? Del dolor. En una ocasión, en una película de Cantinflas que se llamaba el Botiquero o algo así, llega alguien a pedir un remedio para una dolencia, una enfermedad, y él le ofrece bacanora y le dice: ¿con esto me voy a aliviar? No, pero se te va a olvidar que estás enfermo. Entonces es una realidad, ¿verdad? Sonora, donde es tierra del bacanora, hay una canción que dice ahí. Entonces el ser humano recurre a sustancias, a cosas que entren a su cuerpo y de alguna manera modifiquen su estado de ánimo. ¿Cuál es la razón por la que la gente recurre a drogas? ¿Será un problema externo? No, es un problema interno, ¿sí? Entonces el ser humano se siente vacío, se siente sin valor, se siente en su autoestima rechazado y busca a través de los placeres carnales, la inmoralidad, relaciones sexuales ilícitas, la promiscuidad, busca llenar algo o resolver algo interno. ¿Por qué? Porque el ser humano no posee ningún recurso para resolver el problema del pecado y recurre a falsos sustitutos para tratar de aliviarlo. Entonces ese es un punto importante. Solamente hay una solución para el pecado, ¿sí? Solamente hay una salida, una medicina. Nuestro gran problema es el pecado y no hay ciencia, ni terapia, ni tratamiento humano para eso, ¿sí? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Yo puedo tener un problema con mi padre, ¿sí? Y tener resentimiento, tener odio en mi corazón hacia él, ¿sí? Haber pecado contra él, haber guardado todo eso en mi corazón. Y yo puedo ir a una terapia psicológica y el psicólogo me puede decir: ¿sabes qué? Es que tienes que sanar, tienes que perdonarlo, tienes que hacer esto. Y me va a poner a mí en el centro de una forma humanista para que yo me sienta bien. Y yo puedo escuchar una terapia cognitivo-conductual y me va a ayudar a procesar los pensamientos de manera que yo encuentre alguna tranquilidad en esa angustia que traigo. Y yo puedo estar ahí meses y puedo estar años yendo y todo, pero ¿qué pasó con el pecado? ¿Cuándo recibí el perdón? ¿Cuándo lo recibí? El pecado sigue ahí. Porque ningún psicólogo, ninguna terapia me va a poder ayudar con el problema del pecado. Y difícilmente un psicólogo me va a decir: ¿sabes qué? Todo esto que te está pasando es porque hay pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Entonces, ¿por qué no funcionan un montón de tratamientos médicos y terapias y un montón de cosas? Porque no hay nada que pueda resolver el problema del hombre que se llama pecado. Solamente Jesucristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos más que a través de Jesús. Entonces, vamos a ver cómo Jesús está interesado como un buen médico, está interesado no solo en tratar los síntomas, sino ir a la raíz del problema, donde está todo. Mateo 9, 1 al 8. Acompáñenme a leerlo. Dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo, a Capernaum. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al ver esto, el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Este es uno de los milagros más espectaculares que nos registra el Evangelio de Mateo. Pero Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos que son paralelos a esto, nos dan más detalles acerca de lo que estaba pasando ahí. Nos dicen que había tanta gente, de tal manera que nadie podía acercarse, nadie podía llegar ya donde estaba Jesús. Cuando la gente se enteraba que Jesús estaba en un lugar, la gente se amontonaba y era difícil abrirse paso entre la multitud. Solamente imaginemos aquella escena. Jesús está predicando, ubicado en algún punto de la casa de Pedro, y de repente empiezan a caer pequeños pedazos del techo. Yo me acuerdo cuando vivíamos en México, en una de las casas, de repente caían pedazos de techo porque, no sé, la humedad o la varilla, y los techos allá son de concreto. Entonces, me acordé cuando estaba preparando este sermón, empiezan a caer pedazos de techo, y de repente pedazos más grandes. Y lo que está registrando aquí el Evangelio es la fe de 4 hombres que quisieron traer a su amigo a la presencia de Jesús. 4 hombres que escucharon que podía haber una solución para su amigo. Esto es asombroso. Recuerden que Jesús no solo se asombra de la incredulidad, también se asombra de la fe. Y aquí Jesús está asombrándose porque 4 hombres, contra todos los obstáculos, contra todo pronóstico, ellos encontraron la manera de llegar con su amigo hasta la presencia de Jesús. Esto le podíamos llamar el equipo demoledor. Abrieron el techo, rompieron y se abrieron paso para bajar al paralítico, a su amigo, al que amaban, ponerlo frente a Jesús. Yo quiero que notemos este tipo de amistad, este tipo de amor de estos 4 hombres que la manera de expresarle su amor a su amigo fue traerlo hacia Jesús. Estos hombres no se rindieron cuando vieron que había gran multitud y que les impedía el acceso hacia Jesús. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros para abrirnos paso entre los obstáculos y hacer que nuestros amigos conozcan a Jesús? Seamos ese tipo de amigos, porque amigos ahorita se dicen muchos, pero amigos de verdad son aquellos que te acercan a Jesús, que te ayudan a encontrar la sanidad, que te ayudan a salir de un problema, de una situación, que te ayudan a encontrarte con Dios, que te ayudan a tener esperanza, que cuando no te alcanzan a ti las fuerzas ni la fe, porque estás postrado en una situación pues lamentable, ellos son capaces de luchar con todas sus fuerzas. E incluso imagínate lo que la gente les gritaba cuando ellos iban por ahí: ¿cómo vas a destruir un techo?
Es una propiedad privada. ¿Cómo? No sé, ellos tal vez pensaron, luego lo arreglamos, ya veremos cómo. Luego venimos y reparamos y enmendamos el daño. Pero necesitamos que nuestro amigo se encuentre con la salvación. Esos son los tipos de amigos que debemos ser y debemos tener. No los amigos que te invitan a hacer cosas malas. No los amigos que solamente son amigos mientras están haciendo ciertas cosas como diversión y todo eso, ¿verdad? Que se presta para muchas otras cosas que no son buenas. No solamente esos amigos, sino los amigos que te aman con tal amor que son capaces de hacer su mejor esfuerzo para llevarte a Jesús. Entonces Jesús queda asombrado de la fe de estos hombres. Probablemente, ¿sí? En algún punto sintieron temor, sintieron deseos de decir no lo vamos a lograr, pero no se rindieron. Entonces yo les animo para que seamos ese tipo de amigos y oremos por nuestros amigos y busquemos la manera de traerlos a la presencia de Dios, de que ellos conozcan, de que escuchen el mensaje, que tengan un encuentro con Jesús. Tal vez lo has intentado en algún momento, pero te desanimaste porque hubo obstáculos. Estos hombres enfrentaron obstáculos, pero no se rindieron. Volviendo al relato, cuando finalmente el paralítico estuvo frente a Jesús, Jesús le dijo: ánimo, tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que escuchó ese paralítico. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Espérate, Jesús. Esto es demasiado. Mira, sí, que entendemos que pues tú puedes, no sé, sanar enfermos. Entendemos que incluso hayas hecho un milagro de calmar la tempestad y todo eso. Entendemos que los demonios se hayan sujetado, pero pues también ha habido profetas en la historia que han hecho ese tipo de cosas. Y está bien, ¿verdad? Eres un gran hombre de Dios, no lo dudamos. Que Dios te use, que el Espíritu Santo esté contigo y que hagas todas esas señales por el poder de Dios. Pero espérate, ¿perdonar pecados, Jesús? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Es lo que escuchamos? Porque mira, sí, eres un buen predicador. Escuchamos en la montaña predicarla otra vez y vimos muchos milagros y maravillas. Y hasta ese punto todo está bien. Pero reconsidera lo que acabas de decir, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Así que si tú afirmas en esa declaración, vamos a tener que apedrearte. ¿Por qué? Porque la ley dice que cualquiera que blasfeme o que se haga llamar Dios, pues tiene que morir a pedradas. Entonces Jesús, ¿perdonar pecados? ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Todo esto estaban pensando los escribas, algunos religiosos, maestros de la ley, estaban pensando ahí. Y todo esto que estaba pasando era porque esa era la primera vez que Jesús decía algo de esa magnitud. Perdonar pecados era ir otro nivel en su revelación como el Mesías. Porque si Jesús tiene poder para perdonar pecados, entonces estamos viendo a Dios en la tierra. Estamos viendo al Verbo encarnado. Pero espera. Si esto fuera cierto, si estuviéramos viendo a Jesús como Dios, como el Verbo encarnado, no debería haber venido de otra manera, porque este Jesús es de Nazaret, es hijo de María y de José. No conocemos a sus hermanos. Esto no cuadra con la expectativa que nosotros tenemos, porque nosotros esperamos un Mesías que venga en un caballo blanco y que traiga un ejército y que va a reivindicar nuestra nación como pueblo de Dios y nos va a liberar del yugo romano, de la esclavitud de Roma. Nos va a liberar de todos los síntomas que estamos enfrentando, como la opresión, los tributos, el desprecio, las ofensas, la esclavitud. Todo esto que estamos enfrentando es lo que necesitamos que Jesús, el que es entre nosotros, venga a liberarnos de eso. Pero este Jesús como que no reúne las expectativas que tenemos, pero dice que es el Hijo de Dios y dice que perdona pecados. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pensamientos?
¿Sabes por qué? Porque Jesús no venía a resolver los síntomas. Jesús venía a resolver el problema de raíz. Y el problema de raíz del pueblo de Dios no eran los romanos. Ya habían sido los romanos, habían sido los griegos, habían sido los asirios, habían sido los babilonios, habían sido los egipcios. El problema no era quién era el gobierno en turno sobre ellos. El problema era que dentro de su corazón gobernaba el pecado. Entonces Jesús no tenía que venir en un caballo blanco, organizar una revuelta y derrocar al imperio romano, porque eso no liberaría, eso no sanaría verdaderamente la situación que estaba viviendo su pueblo. Pero lo que sí sanaría era el perdón de los pecados. Entonces, los seres humanos no queremos que Dios actúe en los síntomas, pero no queremos a veces que actúe en la raíz. Entonces Jesús de Nazaret no cumplía esas expectativas. Entonces la gente se ocupa mucho del cuerpo, pero Jesús se ocupa del alma. Y aquí es donde podemos establecer el primer punto. El médico de médicos perdona tus pecados. La diferencia entre el médico y el médico de médicos es que el médico de médicos perdona tus pecados. El perdón de tus pecados es el primer paso para tu sanidad. Puede llevar diferentes procesos la sanidad, pero siempre va a comenzar con el perdón de tus pecados. Puede tomar diferentes tiempos en cada persona y Dios puede tener tratos diferentes en la restauración de la sanidad completa, física, espiritual, pero siempre el primer paso comienza con Jesús, con el perdón de pecados. Entonces la sanidad es una promesa de Dios desde el principio, cuando el hombre pecó. Cuando el pecado entró en el mundo, Él prometió que habría medicina para nosotros. Medicina que sí sana, medicina que sí libera, medicina que sí da paz. Mira Jeremías 33, 6 al 9. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aleluya, qué profecía, hermano. Qué profecía. Promesa de medicina, de sanidad. Así que Jesús está cumpliendo esa profecía de Jeremías, porque la falta de paz está relacionada con el pecado. Aquí lo está diciendo: les daré abundancia de paz cuando los haya perdonado, cuando haya quitado, cuando los haya quitado el pecado, cuando los haya limpiado de toda maldad. Les revelaré abundancia de paz. La locura del hombre es buscar la paz, buscar la libertad, pero sin resolver el problema del pecado. La enfermedad en sentido general está relacionada con el pecado también. La esclavitud está relacionada con el pecado. ¿Quién puede traer medicina y sanidad a esto? Solo el médico de médicos, solo Jesucristo. Ahora pregunto, ¿de qué serviría que el paralítico pudiera caminar si su alma está condenada al infierno? ¿De qué serviría la sanidad física si no hay sanidad en el alma? ¿De qué sirve irse con el milagro, pero irse sin el Señor del milagro? ¿Cuánto te va a durar el milagro de sanidad? Había 10 leprosos, todos fueron sanos, uno solamente regresó y reconoció a Jesús como Señor. Los otros 9 se fueron con el milagro, pero se fueron sin el Señor, sin la salvación. Por lo tanto, en algún punto de su vida morirían. Y entonces, ¿qué pasaría con su alma? Su cuerpo había sido sanado, pero no recibieron la sanidad más importante, que es la vida eterna, la salvación. Entonces, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve al hombre ser libre de todo dolor, de toda angustia, de todo malestar físico, tener todos los placeres, darse cualquier vida con todos los lujos que quiere? ¿De qué le serviría al hombre si no hay sanidad en su alma?
Entonces Jesús no solamente quiere darte lo otro, bendecirte, ayudarte, sino que también quiere ir a la raíz para que tengas paz de verdad. Jesús sabe que nuestra necesidad más grande es el perdón de pecados. Y que si ponemos esto en perspectiva, la vida temporal aquí en la tierra se va como neblina. Así dice el salmista. Que hoy en la mañana sale el sol y ya desaparece. Pero si ponemos esto en perspectiva, podemos decir, ¿qué es más importante entonces? ¿La vida eterna o la vida corta? Si por un corto tiempo aquí padezco de cosas, de malestares, de dolores o de alguna enfermedad física, ¿qué importaría si yo sé que mi destino es eterno y que voy a ir a un lugar donde ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Allí sí hay completa paz, felicidad, ahí estoy pleno. Pero cuando ponemos esas dos cosas en contraste, regularmente nos enfocamos en lo temporal, lo pasajero, lo terrenal. Nosotros, los hijos de Dios, descansamos en la paz que Dios nos da cuando perdona nuestros pecados. Y nada se compara con el milagro de la libertad. Podemos ver el orden en el que Dios quiere trabajar con nosotros. Salmo 103, 1 al 4. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, fíjate, aquí está el orden en el que Dios quiere. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Sí? Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Quiere decir que Dios no solamente quiere sanar las dolencias o las cuestiones físicas, sino que Él quiere perdonar todos tus pecados. Y en muchos casos, al momento de ser libre del pecado, la enfermedad desaparece casi inmediatamente, instantáneamente. Muchos de los milagros que vemos aquí sucedieron cuando la persona fue libre del pecado. Muchas veces Jesús les decía, recibe la sanidad, y le decía, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Porque ¿qué significa? Que estaba relacionado con el pecado aquella enfermedad. Entonces Jesús es el médico de médicos. Él sí sabe diagnosticar bien. Así que Jesús no solo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Punto número 2, el médico de médicos sana tu cuerpo. Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, supo que algunos de los maestros de la ley pensaban que era blasfemia. Así que les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Les hizo esa pregunta. Pues para que sepan que tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate. Ya se había dormido el paralítico. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó el paralítico y se fue a su casa. ¿Sí? Es un milagro. Es un milagro que está revelando. Ese paralítico anda entumido todavía, ¿verdad? Yo me imagino que el paralítico original agarró su lecho y cuando se paró, ¿verdad? Hasta brincaba y se fue danzando, corriendo, emocionado, ¿verdad? Pero hay paralíticos que se levantan diferente. Entonces, lo importante es que se levantó. Entonces, eso fue un milagro que reveló externamente algo que había pasado internamente. Fue libre del pecado. Recibió la sanidad. Toda persona que está en pecado es un paralítico espiritualmente. Necesita ser sanado. ¿Sí? Porque esa parálisis espiritual por causa del pecado nos impide caminar con Jesús. Nos impide caminar en el propósito de Dios. Nos impide caminar en la dirección que el Señor nos quiere guiar. Estamos estancados. El pecado paraliza al hombre, lo estanca, lo enferma. Me pregunto, no hubiera tenido esa enfermedad o esa situación, esa necesidad, ¿habría buscado a Jesús?
o no lo habría hecho. Me pregunto si pudiéramos ver a veces la bendición, y lo voy a hacer entre comillas, la bendición de enfrentar una situación de necesidad. Cuando esa situación de necesidad nos hace ir al médico, nos hace ir a Dios, nos hace buscar ayuda. Porque a veces cuando no necesitamos ayuda, cuando no estamos en una situación de apuro, pues no vamos, ¿verdad? Jesús dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Usted rara vez va a acostumbrar a ir al médico si usted no siente nada. Si usted está sano, no va a querer ir al médico. Es decir, ¿para qué? Estoy bien. Pero cuando usted siente algo, entonces usted aparta una cita y quiere ir al médico. Y a veces esa cita, que es por algún síntoma que usted creía que era una cosa, puede ser otra cosa. Y usted dice, qué bueno que vine. Qué bueno que sentí esto porque me chequearon y fíjate que me di cuenta que esto y me evité un problema mayor. Entonces, me pregunto si somos capaces de ver en algunas ocasiones la bendición de pasar por una situación difícil, ya sea de enfermedad o alguna otra crisis, que nos llevó a buscar a Dios. Y que cuando fuimos a buscar a Dios, no solamente recibimos la ayuda para el síntoma que teníamos, sino que recibimos la ayuda para el corazón. Entonces, podemos decir que si por causa de una enfermedad o por otro problema nos acercamos a Dios, gloria a Dios por esa situación. Porque es la enfermedad la que nos hace ir al médico, la que nos hace oír la voz de Dios. Si por causa de una situación recibimos la salvación, ¿cuántos de aquí vinieron a Jesús por una necesidad que tenían? Por una situación familiar, matrimonial, física, económica, y usted estaba desesperado y vino a buscar a Dios, y cuando vino por aquello se encontró con algo mejor. Y dice usted, bueno, pues gracias a Dios por aquello, porque eso fue lo que me trajo. Entonces podemos ver cómo Dios se mueve en cada situación para cumplir su propósito en nosotros. Ahora, lo mejor de todo es que sí hay medicina, sí hay salida para el problema, sí hay solución para el pecado, sí hay solución para la enfermedad. A veces los médicos aquí en el mundo, los científicos, se enfrentan a una situación en la que se declaran incompetentes y dicen ellos, nosotros no podemos hacer nada, hasta aquí llegamos. Eso dice el médico es un practicante del organismo, sabe cómo funciona, es un practicante, pero el médico de médicos es el creador. Él conoce, él sabe, él sí puede. El médico aquí te puede dar un diagnóstico y puede decir no hay nada que hacer, pero el médico de médicos, él tiene otras maneras. Él tiene una medicina que sí libera y sana y restaura, y una medicina que trae sanidad. Esa medicina es Jesús. Sabemos que el médico de médicos tiene la última palabra. Mire Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús es la medicina. Si lo recibes en tu corazón, comenzará una transformación desde adentro. Cuando tú vas al médico y te da una medicina y te dice, esta es la cura para tu problema, no solamente con mirar la medicina, no solamente con estar consciente del poder de la medicina, no solamente con saber que ahí está el remedio, con eso te curas. La medicina tiene que entrar, empieza ya sea inyectada o ya sea tomada o jarabe o lo que sea, pero la medicina tiene que entrar en contacto contigo para que empiece la sanidad, ¿sí o no? Entonces, Jesús es la medicina, es la solución para el pecado. Él derrotó el pecado, Él es el antídoto, Él es la solución. Pero ¿cómo vas a experimentar esa sanidad? Cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando le dices, Señor, te hago el Señor y Salvador de mi vida, entra. Entonces Él va a entrar y Él va a empezar a arrancar desde la raíz todo lo que está dañando tu corazón, tu mente, tu alma, tu organismo, tus relaciones, tus pensamientos. Todo el Señor va a empezar
empezar a limpiar, va a empezar a sanar, va a empezar a operar, va a abrir como un cirujano y va a entrar a lo profundo, donde nadie más, ni siquiera tú sabías lo que había ahí, pero Él sí lo sabe, porque Él te conoce y Él sabe lo que necesitas. El Señor no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos, porque Él es el médico de médicos. Tú no vas al médico y le dices: Señor, vengo aquí para que me dé tal y tal medicina. Y le dices: pero porque el médico soy yo. Tú puedes pedirme lo que tú quieras, pero yo te voy a dar lo que necesitas. Entonces, cuando venimos delante de Jesús, Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿sí? La medicina va a limpiar lo malo y va a restaurar y va a transformar. Y lo recibimos gratuitamente. Hoy es un negocio. Las farmacéuticas son un negocio. Es más, hasta ellos mismos se dice, los de la teoría de la conspiración, dice que ellos inventan todo este tipo de virus y todo, sembrar pánico y todo para enfermar a la gente, porque es un negocio. La salud es un negocio, el dolor es un negocio, la enfermedad es lucrativa. Pero Jesús, Él viene y se ofrece gratuitamente. Está los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo está allí y tú puedes clamar a Él y tú puedes venir delante de Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo les daré descanso. Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no solamente fue la medicina para el paralítico, también fue la medicina para los rechazados. Inmediatamente después de ese milagro, sucedió algo más. Jesús es un médico compasivo. Punto número 3. El médico de médicos es compasivo. Mira lo que pasó aquí inmediatamente después. Mateo 9, 9 al 13 dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron a comer con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo era un cobrador de impuestos con una profunda herida de rechazo, porque al agarrar ese oficio era enemigo del pueblo de Dios. Estaba condenado, era considerado un traidor. Así que Jesús sabía que en el corazón de Mateo había una herida grande de rechazo, de repudio, de fastidio. Imagínate la cantidad de ofensas que le gritaban cada vez que lo veían: traidor, ¿verdad? No sé, todo tipo de ofensas le gritaban ahí. Entonces Jesús ve el rechazo y ve la herida, y Él sabe que el corazón de este hombre, de Mateo, necesita sanidad. Y dice Jesús: voy a cenar con él, voy a convivir con él. Entonces se sentó con él a cenar y había otros más ahí. Qué interesante relato, porque para que la medicina pueda hacer efecto en la enfermedad tiene que haber contacto, ¿sí? Tiene que haber algún tipo de relación. Para poder impactar el corazón de alguien necesitas acercarte, no puedes impactar de lejos. De hecho, la palabra impacto es, ¿verdad?, toque, es acercarse, es tener una conexión. Entonces Jesús quería sanar a Mateo. Ahora, este pasaje, usado por muchos para hacer todo tipo de cosas, y decir: no, si Jesús andaba con los borrachos y andaba con todos y comía con ellos y se iba a los antros con ellos, o sea, no es ese el contexto. Jesús está acercándose con compasión, con la intención de traer sanidad, no con la intención de hacer de convertirse en un cobrador de impuestos como lo era Mateo.
Jesús está ahí con la intención de restaurarlo, de comunicarle esperanza, de decirle, ¿sabes qué? Todos te rechazan, pero yo no te rechazo. Todos te pueden cerrar la puerta, todos te pueden descalificar y pueden decir que no vales nada, pero yo digo que tú vales, que tú eres importante. Yo vengo a sentarme aquí a la mesa contigo para que tú sepas que me importas, aunque todo el mundo te rechace. Tú eres valioso para mí. Esa es la intención por la que Jesús se acerca con Mateo, y es la intención por la que debemos acercarnos a la gente, no para imitar las cosas que están haciendo, no para asociarnos con las cosas que están haciendo, sino para comunicarles esperanza y decirles, mira, Cristo ha cambiado mi vida, yo ya no soy el mismo, yo antes hacía esto, hablaba así y hacía lo otro, pero mira, ahora la medicina entró en mí, me hizo libre, rompió las cadenas, ya no dependo de eso para sentirme feliz, ya no dependo de aquello para estar bien, ahora Cristo vive en mí. Entonces Jesús se acerca con Mateo y le muestra interés. Quiere ayudarlo a salir, quiere darle una oportunidad, quiere cambiar su vida. Y en última instancia, el médico de médicos, punto número 4, el médico de médicos nos confronta. Aquí es donde vemos que la intención de Jesús es rescatar a Mateo del ambiente en el que él estaba. ¿Alguna vez usted ha ido al médico y el médico le ha dicho, necesitas parar de comer pan? Y usted dice, ¿qué médico tan chafa? Voy a ir con otro. Y usted va con otro médico y el médico le dice, bueno, ya te he examinado, necesitas dejar de comer harina o de tomar café o refresco o de esto y el otro, y usted no está muy contento con aquello, porque es cierto, cuando tú vas al médico, el médico no solo te da medicina, de hecho la medicina es para ayudarle un poco al cuerpo, pero en realidad lo que el médico hace es tratar de ayudarte a que tu cuerpo pueda sanarse por sí mismo, y para eso te va a decir, tienes que cambiar esto, tienes que descansar, es que no paras, o tienes que dejar de preocuparte, es que andas muy estresado. ¿Sí? ¿Nunca les ha temblado un ojo? Así como que traes aire en un ojo, así como que sí. Bueno, yo tengo como un mes que de repente, y a veces pienso, la gente se dará cuenta que me está relampagueando, porque de repente no, el párpado así como aire. Y entonces algunos dicen, no, pues es cansancio, no has dormido bien, es estrés o lo que sea. Entonces el cuerpo te está diciendo algo. Entonces probablemente si yo voy al médico y me hago un chequeo, me va a decir, ¿cuánto estás durmiendo? Y si yo le digo, no, pues estoy durmiendo 3 horas diarias por un mes, me va a decir, no, pues estás muy mal. ¿Para qué te voy a dar todo este tipo de medicina? Mejor descansa, ¿verdad? Entonces el médico no solamente da medicina, el médico también corrige hábitos, corrige mentalidades, corrige conductas, corrige cosas que te están destruyendo. Y eso es verdad. Por eso a veces, sobre todo en México, hay gente que no acostumbra ir al médico y dice, ¿para qué voy a ir? Mire, me quitaron el chorizo, la harina, la res, la machaca, los burritos, me quitaron el pan de dulce. Y cuando el médico te dice todo eso, te quedas tú, ¿y ahora qué voy a comer? Pura lechuga, puro zacate, ¿qué voy a comer? Entonces la gente sabe que el médico le va a decir cosas que tiene que cambiar. Entonces dice, no, a mí nomás deme el bonche de medicinas, deme el paracetamol, deme el ibuprofeno, deme el naproxeno, deme todo lo que tú ya sabes que le vas a meter al cuerpo para calmar el dolor de los síntomas, de los malos hábitos que estás teniendo. Porque así somos, queremos ayudar desde afuera hacia adentro. Y hay gente que se hace adicta a una pastillita, a 2, a 3, diario. Y nomás no toma la pastillita y le agarra la tembladera. ¿Por qué? Sí, está comprobado. Y hasta a veces los médicos les dan placebos, les dan unas vitaminas de naranja, no tienen nada, pero la gente nomás se la toma y dice, ya te sientes mejor. Yo me acuerdo cuando Jaciel estaba chiquito, se golpeaba y su mamá le ponía un curita
en la cabeza. Y dice, "Ay, no me duele". En cuanto se lo ponía. ¿Sí? Porque es cierto, así actuamos. Entonces, cuando venimos delante de Jesús, el médico de médicos, esperamos el milagro. Dame la medicina, la quiero ya, quítame el dolor, quítame. Y dice Jesús, vamos calmados, mira, el diagnóstico dice que has estado haciendo esto, y esto, y esto, y que tienes que cambiar esto, y que tienes que dejar esto, y que tienes que parar de hacer esto. No. Tú nomás di la palabra, yo quiero ahorita el milagro. Dice Dios, es que a mí me importa tu alma. Me importa tu salvación, me importa tu bienestar completo. No solamente que andes sin dolor externo, me importa que vivas realmente una vida plena. ¿Ve cómo nos ama el Señor? Pero nos va a confrontar eso. Porque un médico bueno no te va a decir lo que tú quieres oír, te va a decir lo que necesitas oír. Y Jesús es lo que va a hacer. Entonces, necesitas sanidad, necesitas libertad, necesitas aliviar un dolor, una tensión, una crisis. Sí necesitamos ayuda, pero necesitamos escuchar la corrección que nos va a decir el Señor para nuestro bien. Yo no quiero que me digan que deje de comer pan, pero sé que es para mi bien. ¿Sí o no? Hay cosas que yo no voy a querer dejar porque me gusta, porque me da placer, porque me divierten. Pero el Señor dice, pero si no lo haces, vas a seguir presentando síntomas y nomás vas a estar cayendo en una esclavitud de tratar de aliviar los síntomas, y otra vez viene otra semana y otra vez quieres aliviar los síntomas y es lo mismo y lo mismo. Dice el Señor, necesitas parar, cambiar. Entonces, Dios le está diciendo a algunas personas hoy, necesitas sanidad porque estás viviendo en pecado. Necesitas ser libre. A otro le está diciendo, confía, yo soy el que sana todas tus dolencias. A otro les está diciendo, sígueme, y suelta el pasado, como a Mateo. Mateo no solamente tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, sino que llegó un momento en el que él dejó lo que era antes. Ya no dice que era recaudador de impuestos, ahora era discípulo de Jesús. Hubo un cambio en él. Dijo el Señor Jesús, ¿quieres que ya no te rechacen? ¿Quieres no sentir? Bueno, deja de hacer lo que estás haciendo y conviértete en un discípulo y sígueme. Y Mateo lo siguió. Yo no creo como en la película de Chosen, que era medio extraño Mateo con algunas maneras, pero no dice eso la Biblia. No sé por qué pusieron ese personaje así, pero tal vez por el contexto, por el rechazo, asumieron que podría presentar algún síntoma de eso, porque muchas de las personas que se refugian en ciertas tendencias o maneras traen una herida profunda de rechazo. Tal vez psicológicamente le dieron ese toque al personaje, aunque la Biblia no lo dice explícitamente. Pero el Señor dice, hay esperanza, hay sanidad. Él es el médico de médicos. ¿Dónde necesitas ayuda? En tu alma, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tu corazón, en tu relación con Dios. El primer paso siempre comienza con la medicina, que es Jesús, que es el perdón, es su amor. Habrá personas aquí que digan esta mañana, necesito a Jesús, necesito la medicina, yo tengo necesidad de ese médico, necesito sanidad, necesito libertad. Necesito que mi alma sea libre del pecado. Si no has tomado esa decisión antes, puedes levantar tu mano, por favor, esta mañana. Si todos lo hicieron, vamos a terminar con la grabación, por favor.